el día de hoy vamos a trabajar nuestro primer tema desde el segundo bimestre del curso de Historia. El tema a trabajar es Administración y Gobierno Colonial en América. Vamos a hablar del virreinato. Hablaremos y recordaremos que España conquista América, por lo tanto ahora América es colonia de España. La corona española toma a América como su colonia. Esta corona española va a dominar América a través del rey, la máxima autoridad. Ahora, como somos colonia de España, el rey tiene derechos sobre la parte política, económica, social y cultural dentro de América. Y así también la corona española tiene derecho a obtener y adquirir los recursos que América contiene, estableciéndose de esta manera el monopolio comercial, monopolio que indica que solamente se debe vender a España, que es el único comprador y vendedor de nuestros productos o riquezas en toda Europa. Durante la época colonial o la época del virreinato, España fue gobernado por dos dinastías, la dinastía de los Habsburgo y la dinastía de los Borbones. Aquí podemos apreciar los diferentes reyes que aparecieron gobernando la corona española. Cuando España conquista América y la convierte en su colonia, va a establecer dos tipos de autoridades. Unas autoridades metropolitanas o las autoridades llamadas metrópolis o las autoridades que van a gobernar desde España a América. Autoridades e instituciones que se encuentran en la misma y en la propia metrópoli, en España. Y va a haber otras autoridades que gobiernen América dentro del propio territorio, los gobiernos locales o gobiernos dentro de la colonia. Vamos a explicar o vamos a hablar de estas autoridades metropolitanas. El núcleo central de la administración colonial estaba ¿en dónde? En España. A la cabeza, ¿quién se encontraba? El rey, quien era la máxima autoridad. Él debía aprobar todas las decisiones que se tomaban sobre América. Es por ello que desde la misma España establece o se crea una institución llamada el Consejo de Indias. Este Consejo de Indias va a cumplir diferentes funciones. Cumple específicamente 5. Este Consejo de Indias se creó en el año 1524 y las funciones fueron las siguientes. Elaboraban todas las leyes y decretos relacionados con las colonias americanas. Aquí hablamos de función legislativa. Elaboraban leyes que iban a ir a América. Demarcaban territorios y proponían autoridades y controlaban su desempeño. Aquí vamos a hablar de atribuciones o funciones políticas. Establecían la demarcación territorial y a la vez indicaban quién sería el próximo virrey o la próxima autoridad que gobernaría dentro de América. Punto número 3 o función número 3. Funcionaban como tribunal, cumplían la función judicial, eran jueces a la vez. Punto número 4, establecían los impuestos y la forma de recolectarlos. También tenían que ver con el plano económico, con respecto al comercio y al cobro de impuestos. Punto número 5, autorizaban la publicación de los documentos pontificios y organizaban el cobro y repartición de los diezmos, o sea que intervenían en asuntos de la iglesia. A esto le llamamos función eclesiástica. Estas son las funciones que cumplía el Consejo de Indias. La Casa de Contratación de Sevilla era otra institución que se encontraba en España y desde España controlaba el comercio, el tráfico marítimo. Se encargaba de controlar o administrar el comercio entre España y América. El único puerto dentro de España autorizado para poder llevarse el comercio marítimo fue el puerto de Sevilla. Ahora, específicamente, ¿qué controlaba? Los barcos que salían de España a América y viceversa, los pasajeros, las mercaderías que salían y llegaban. Y así, de esta manera, la Casa de Contratación de Sevilla supervisaba el buen manejo del tráfico marítimo. Estas dos autoridades desde España controlaban a América, su colonia.
El rey de España también quiso controlar a estas autoridades. Es por eso que se creó un sistema de control. La corona supervisaba las actividades de sus funcionarios a través de dos mecanismos de control: las visitas y los juicios de residencia. Las visitas eran inspecciones que realizaba un visitador elegido por el Consejo de Indias. ¿Cuál era su función? Descubrir actos ilegales de los funcionarios. ¿Para qué? Para castigarlos o sancionarlos. Asimismo, también se realizaban los juicios de residencia. Eran juicios que se llevaban en procesos públicos, abiertos, donde se sometían a todos los funcionarios al final de su gestión. Estos juicios eran abiertos, por ello participaban los indígenas y todo el pueblo en este juicio. ¿Estos juicios para qué servían? Para frenar el abuso de las autoridades, el mal trabajo de las autoridades. Entonces era una especie de juicio o juzgado donde se va a procesar o se va a evaluar el trabajo de los funcionarios dentro del gobierno de América. De esta manera, el rey de España quiso controlar a las autoridades en el gobierno de América. Aquí podemos apreciar una imagen de las leyes de Indias. ¿Y qué son las leyes de Indias? Son la legislación, son los documentos, son las leyes que el Consejo de Indias ha elaborado. ¿Para qué? Para que lleguen a América y en base a ello las autoridades puedan trabajar. Por ejemplo, una de las leyes dentro de estos documentos, ¿cuál puede ser? El uso del castellano como lengua general dentro de América. Como ley se tenía que cumplir y obedecer, acatar, porque el Consejo de India lo habían elaborado. Ahora, acá vamos a ver un resumen breve de lo que ya he explicado. A la cabeza se encuentra el rey de España, las dos autoridades que lo apoyan a él desde España, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla. El Consejo de Indias, como hemos explicado, cumple 5 funciones: legislativas, políticas, judiciales, financieras y eclesiásticas. Los sistemas de control por parte del rey son las visitas y los juicios de residencia. Ahora hablaremos del gobierno colonial dentro de América. La monarquía española designa una serie de autoridades en América. ¿Para qué? Para administrar las colonias, administrar sus colonias. Por lo tanto, va a enviar a un representante del rey a América y este va a ser la máxima autoridad dentro del virreinato. Este personaje es el virrey, Su poder, ¿cómo es? Su poder es limitado. ¿Por quién? Por el Consejo de Indias y por el juicio de residencia. Pero en la práctica era autónomo en sus decisiones. ¿Por qué? Por la distancia que había entre América y España. Por ello va a tener que tomar muchas veces sus propias decisiones sin tomar en cuenta al Consejo de Indias, al rey de España, y sin tomar en cuenta que más adelante lo pueden juzgar por una mala decisión tomada. ¿Qué asuntos le competen al virrey? La guerra, economía, comercio, navegación y el regio patronato. Otra autoridad que se encuentra gobernando en América, en la colonia de España, son la Real Audiencia. ¿Qué era la Real Audiencia? Eran tribunales de justicia. Estaban compuestas por los oidores, que eran juristas españoles, que eran asesores del virrey en asuntos del gobierno. Aquí podemos ver en la imagen a 3 de los oidores. Podemos observar un tribunal de justicia, una Real Audiencia. Funciones: vigilar la ejecución de las disposiciones reales en el gobierno del Estado y la Iglesia. En caso de muerte o ausencia del virrey, el presidente de la Audiencia de Lima asumía el gobierno hasta la llegada de un sucesor del virrey. La audiencia se encargaba ¿de qué? De atender las quejas y reclamos de los indígenas. Esa era su función principal. Siguientes instituciones que se encontraban en América: los corregimientos. Estas instituciones se encargaban de una provincia. Una provincia estaba a cargo de un corregidor, quien era
el personaje o la autoridad de este corregimiento, de estas instituciones. Ellos tenían a su cargo la población de una provincia. ¿De qué se encargaban los corregidores? De recaudar los impuestos que los indígenas debían pagar. Pero esos corregidores eran personas muy abusivas con los indios y cometían abusos contra ellos. E inclusive se quedaban con el impuesto cobrado y no lo entregaban a la corona española. Es por ello que la corona española decide desaparecer esta institución y se crea otra institución que la reemplace, las intendencias. Van a tener jurisdicción más extensa, creadas a fin de mejorar el sistema de recaudación de los impuestos y terminar con los abusos cometidos por los antiguos corregidores. Con ello se quería evitar ya que el corregidor se quede con los impuestos y también terminar con el abuso que cometían ellos contra los indios. Los curacas, lo has escuchado en la época del Imperio Incaico. Este cargo político se mantuvo durante la época colonial. ¿Por qué? Porque ellos eran los jefes de cada ayllu y a ellos eran al único que obedecían los indígenas. Por ello el rey de España vio conveniente que esta autoridad se mantuviera para que pueda servir de intermediario entre los corregidores y los indígenas, ya que los indígenas son los que van a pagar mayor carga tributaria o mayor cargo de impuestos. Como quinta autoridad e institución dentro de América, encontramos a los cabildos. Estaban al mando del gobierno de las ciudades, eran los municipios de la época. Cada ciudad contaba con alcaldes y regidores, cargos que eran ejercidos por los criollos influyentes de la época. Los cabildos se encargaban de repartir las tierras entre los vecinos, organizar la policía local, autorizar la construcción de inmuebles y reparar los caminos. Hoy en día los cabildos se llaman municipalidades y los que están a cargo son alcaldes y regidores. Lo mismo que sucedía en la época colonial o la época del virreinato. Hasta aquí hemos hablado de 5 instituciones que se encontraban dentro de América. El virrey a la cabeza, la Real Audiencia, los corregimientos, los corregidores, luego cambiados por los intendentes, el curaca y por último el cabildo. Entonces hemos podido apreciar cómo España controlaba a su colonia, tanto desde España como desde la propia América. Muchas gracias, buenos días.